Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en la presentación del libro Homo Intial o Intial. Homo Intial de Marcos Barraza. Este es su libro número 12. De una gran, adelante, pase a sentarse, de una gran trayectoria como escritor. Voy a hacer un paréntesis antes de presentarlo del libro. Yo soy Raúl Ruiz. Ustedes quizás me han visto en algunos eventos culturales. Soy periodista, escritor, amigo de Marcos desde hace 23 años. Nos conocimos justamente cuando llegábamos los dos a Ciudad Juárez. Él de la Ciudad de México, yo de San Luis Potosí. Casi el mismo día llegamos y nos coincidimos y empezamos a platicar una larga charla así de hola, ¿qué tal? 3 horas platicando, caminando por la calle, una tarde fresca, si no, no creo que hubiéramos aguantado. Y desde entonces hasta la fecha guardamos una amistad muy cercana, muy estrecha. Somos muy diferentes, pero nos complementamos. Él es verdaderamente radical y yo soy muy moderado. Él es un provocador y yo tengo que atemperar el asunto, porque si lo dejo escapar, es capaz de incendiar la ciudad. Como escritor, soy su admirador número 1. Quiero decirles que yo soy un profuso lector. Me levanto y lo primero que hago es leer. Escribo todo el día, en la noche otra vez lectura, y así tengo cerca de 40 años haciéndolo. O sea, es un vicio. Y de los libros que más me agrada leer son los de Marcos Barraza. Hice algunos apuntes porque no es fácil expresarse en público así nada más, pues con el uso de la palabra. Aunque juntos hemos hecho programas de radio de 2 horas de duración, sin apuntes y sin nada más con el uso de la memoria, hablando sobre los temas científicos que él domina perfectamente. Los que lo conocen saben que él es ingeniero. Él es un ingeniero mecánico electricista, pero de todo, sabe de todo. Y es maestro de física cuántica, que tiene varios libros al respecto. Nos involucra dentro de la instrucción de la materia de la física de una manera deliciosa, contándonos una novela, un cuento que tiene que ver con la ciencia. Siempre tiene esa habilidad. Pero hoy es algo excepcional. La combinación del conocimiento científico con la habilidad de escribir es un don que no se le da a cualquiera. Se los digo porque yo escribo novela y pues hago alarde del estudio de la materia de literatura, busco los formatos adecuados, hago finalmente una estructura, dejo escapar la imaginación, cosas que hacemos los escritores. Pero guardar el conocimiento científico y luego hacer la creatividad para hacer una novela con sus personajes y toda la trama y todo, eso es algo excepcional. Ustedes seguramente habrán leído algunos autores con este toque de imaginación y de complemento científico. Julio Verne, por ejemplo. Yo a mi tierna edad, estoy hablando de secundaria, ya llovió, me fasciné con los libros de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, El viaje al centro de la Tierra. Buenas tardes.
de la Tierra a la Luna, y eran libros que todavía no nos daban algunos resultados palpables y que de pronto se dieron en la humanidad. Estamos hablando del submarino, estamos hablando del viaje a la Luna de 1969, y por supuesto que esto fue mucho más antes. Ha habido otras obras de ciencia ficción, por ejemplo La máquina del tiempo de H.G. Wells, que nos da a entender que la ciencia nos puede llevar a lugares insospechados, y se inventa una máquina en la que ahí le ponen el año en que quieres viajar, y de manera automática te traslada, y es verdaderamente fascinante, ¿verdad? Todavía no se inventa, pero no dudo que en un ratito Marcos Barraza lo logra. Luego Isaac Asimov, yo ahí me quedé estupefacto, ¿verdad? La saga de la Fundación, 3 libros que comienzan a hablar sobre la robótica, cuando la robótica ni para cuándo existiera, ¿verdad? Hablábamos de robots y decíamos, qué loco está mano. 3 libros en donde la Fundación da algunas instrucciones precisas de que los robots nunca deben atacar al ser humano, ¿verdad? Es una de las bases de la robótica que proponía Isaac Asimov. Después Yo Robot, que habla sobre los robots. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Que ya habla sobre los robots y cómo se manejan dentro de la humanidad. Y por supuesto el Bicentenario, que es un robot humanoide, ¿verdad? Y esto estamos hablando de cuando todavía esto nunca existía. Otro de los libros interesantes de Asimov fue el del viaje fantástico. Es otro tema, pero igualmente fantástico. Habla de cómo reduce una nave, llamémosle así, una nave espacial llena de doctores que traen medicamentos y cosas para aliviar a una persona, y lo reducen milimétricamente, ¿no? Atómicamente, y se lo inyectan al ser humano que van a arreglar, y andan viajando por el interior de su cuerpo, y se ve cómo están haciendo un viaje verdaderamente fantástico. Pasan por el corazón, el cerebro, etcétera, y van haciendo su labor médica, ¿no? Esto todavía no lo vemos, pero ahí está. Bueno, pues para conocer la obra de Marcos Barraza es imperativo haber conocido al menos estos 5 libros de Asimov. El viaje fantástico, como les digo, que es otro corte, pero nos lleva a ese conocimiento científico. Hay otros escritores contemporáneos que merecen mención, como Douglas Adams. Aquí hay 3 libros de Douglas Adams que recomiendo leer, sobre todo porque es la misma temática de cómo acercar el conocimiento científico a través de la literatura. Los libros que están aquí son Guía del Autopista Galáctico, Informe sobre la Tierra, fundamentalmente inofensiva, dice él, y La vida, el universo y todo lo demás. Pero son obras ligeras, dijéramos así, como para iniciar el coco en esto de la fantasía y la literatura y la realidad. Ahora les voy a leer un texto que acaba de publicar Marcos Barraza, que es preámbulo a esta situación. En octubre de 1956, en el Trinity College de Cambridge, el padre de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger, afirmaba que el motor principal de la evolución del hombre era la mente humana. Para ese entonces ya eran inconsistentes las tesis de Lamarck y Darwin sobre la evolución. Lo que no imaginó Schrödinger
era que el siguiente Homo no sería fruto de la mente humana, sino de la mente artificial. Esto nos dice Marcos Barras. La evolución del hombre ha sido con pequeñas variaciones a través de millones de años, pero en los últimos se ha acelerado a través del desarrollo de la tecnología que nos ha permitido potenciar nuestras habilidades en forma exponencial. ¿Hasta dónde llegaremos? Es difícil predecirlo, pero si observamos cómo era nuestra forma de vida hace 20 años, podremos afirmar que ha tenido cambios sustanciales y dentro de otros 20 años nuestra forma de vida será radicalmente diferente a la de ahora. Muchas profesiones desaparecerán y otras nuevas verán la luz. Esto ya está ocurriendo, Ese es nuestro principal desafío, caminar en los nuevos caminos. Hace 8 meses, al iniciar este libro, casi todo era ciencia ficción. Hoy, al presentarlo en ChatGPT y otros lanzamientos, lo saca de la categoría de ciencia ficción para mandarlo a divulgación. Así de veloz está cambiando nuestras épocas. Estas palabras podrían ser solo eso, palabras, pero en la voz del autor cobra otra dimensión, porque Marcos Barraza escribe un libro de ficción a través de estudios profundos que lo llevan a concluir que estamos ya en el inicio de un nuevo género en la humanidad. Hablo de un nuevo género de la humanidad y no es ninguno de los géneros que promueven los orgullosos miembros de la LGTB más XYZ, no. Es el arranque de los cyborgs, mitad hombres, mitad máquinas, y quién sabe si después serán máquinas completas con rasgos humanos solamente. Estamos en los albores de la inteligencia artificial, la realidad virtual, el metaverso y otras brujerías cibernéticas. Yo mismo estoy incursionando dentro de los estudios del metaverso para llevar al público hacia un universo diferente en materia de noticias a través del metaverso. Pronto verán ese trabajo que estamos haciendo. Por lo pronto hay que dejarse llevar por el ensueño y disfrutemos la lectura de Homo Intial de Marcos Barraza. Aquí van a descubrir personajes como Carl, como Emanuel, pero sobre todo lo que ustedes van a leer, no pierdan a Jenny. Jenny es la gran sorpresa de Marcos Barraza para sus lectores y es quizás el punto de referencia para su próximo libro. Y Mono, que es el personaje que es casi 100% cyborg, artificial, que habla como un ser humano, lo ves y es un ser humano. Es más, hasta se inventa un estómago artificial para que lo veas comer y que la gente no diga, este es un robot, sino que crean que es un verdadero humano. El propósito de que yo esté aquí es por 3 razones. La primera, porque somos amigos. La segunda, porque he estado en todas sus presentaciones. Tiene 12 libros y he estado en 12 presentaciones. La tercera es porque leo todas sus obras antes de que las publique. Me tiene esa confianza, me dice, échale una ojeadita, ¿qué te parece esto? Y es verdaderamente sensacional convivir con un autor en estas condiciones. He tenido la oportunidad de estar cerca de autores de gran importancia como Carlos Montemayor. Carlos Montemayor y yo fuimos, primero él fue mi maestro en una maestría de literatura y después nos hicimos amigos muchos años. Lamentablemente pues falleció joven, como tenía 60 años, y una gran obra que hizo, bueno,
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez le da el nombre a la biblioteca. Todos sus libros pasan a ser acervo de la universidad, y incluso ahí está el escritorio donde él trabajaba. Yo tuve oportunidad de estar en su casa varias veces, en su estudio. De hecho, le copio muchas cosas que él hacía como escritor para hacer mi trabajo de escritor, y comprendo muy bien la labor de Marcos, porque pues desafortunadamente para poder hacer... mira, nos trajeron... Sí, es ginebra, ¿verdad? Sí. Gracias. Y afortunadamente, o desafortunadamente para los escritores, se necesita mucho trabajo y se tiene que comenzar el día muy temprano. Marcos y yo prácticamente todos los días conversamos vía WhatsApp a las 4 o 5 de la mañana. A las 4 de la mañana ya estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué es? ¿Qué no? Y ya muy tarde también nos dormimos, porque en el día pues hay que trabajar para comer. Pero todas las mañanas, muy temprano, 4 de la mañana hasta las 6, 7, hacemos nuestro trabajo de lectura y de escritura. Y ya después viene el almuerzo y a trabajar. Pero tiene más importancia este libro porque no nada más está escrito a la imaginación. A ver, ahora que se me ocurre, ¿y si le ponemos voz a un robot? Órale, ¿qué cara van a poner los que lo lean? No, él hace los robots. Pues si ustedes no saben, Marcos Barraza hace robots. Tiene una década incursionando en esto de la robótica, de la inteligencia artificial, y yo soy casi padrino de un robot que se llama Aristóteles, su primer robot. Así es. Porque tienes 3, ¿verdad? 3 humanoides. 3 humanoides. 3 de otro tipo. El Robert de Marte. Sí. O sea, varios trabajos. Él es maestro de alumnos de la universidad que pretenden acercarse a lo que es la inteligencia artificial, y juntos han recorrido varias cosas. Es afortunado también porque de sus alumnos, según me cuenta, pues son lumbreras, todos son personajes fuera de esta realidad local, con una inteligencia, un IQ superior a los 140, y sumergidos en el estudio de lo que es la inteligencia artificial, la realidad virtual, el metaverso, cosas que apenas empezamos a balbucear. De tal manera que Marcos Barraza no solamente ha abierto los ojos para sí mismo, sino nos los abre en estos momentos para que cuando lleguen las cosas como vienen, con tanta rapidez, no seamos tan neófitos. Yo recuerdo cuando empezábamos a usar los ordenadores, los primeros ordenadores, que le metías un disquete chiquito, otro grandote, para echar a andar la computadora, ya que habías hecho todo el inicio, salía C. Eso quería decir que ya estaba prendida la computadora después de hacer todo eso. Metías otra vez los disquetes y tenías ya una pantalla para que pudieras escribir. Eso, bueno, lo vivimos desde esos tiempos. Yo recuerdo mi primer computadora, que será por ahí de los 70s, principios de los 70s, y ahora pues ya tenemos los iPhones, las tabletas, todo lo demás, y con esto del GPT y otras aplicaciones estamos sumergiéndonos en una dimensión de la realidad alterada, la realidad virtual, etcétera, y pronto estaremos conversando con gente de otros planetas que quizás a lo mejor ya están entre nosotros,
y les da no sé qué darse a conocer, no lo sabemos, pero Marcos Barraza está a la vanguardia de todo eso. Es para mí verdaderamente satisfactorio que me haya invitado a hacer la presentación de este libro, que me pareció fascinante. Todos sus libros son muy interesantes, pero este se me hace que es el parteaguas hacia esta nueva dimensión digital que todos estamos viviendo en este momento. Muy recomendable. Ya está trabajando en el siguiente libro, ya va por la mitad. Quiero decirles que escribe como si un panadero se levanta a hacer el pan y ya tienen los bolillos a las 6. Así de rápido escribe él. No es posible igualarlo. A pesar que les digo que tenemos unas actividades muy similares en cuanto a trabajo, yo tardo mucho más en escribir. Por lo pronto les hago la invitación para que lean Homo Intial, que el próximo domingo 4 estemos aquí mismo, donde vamos a presentar uno de mis más recientes libros también, pero este es sobre política. A lo mejor eso ya es más aburrido para ustedes, pero por lo pronto tuve que hacer el comercial. Muchas gracias por su asistencia y lean este libro maravilloso. Ahora que el autor nos haga referencia de su obra y que nos invite también a sumergirnos ahí. Adelante, Mario. Bueno, pues hace 15 años leí un artículo y me causó un asombro muy grande sobre las propiedades emergentes. Les platico qué son las propiedades emergentes. Si nosotros tenemos un átomo, ese átomo tiene ciertas características, pero en el momento que se une con otros átomos, esa combinación tiene nuevas propiedades que no tienen los átomos. Esto es, el átomo al unirse a otros tiene otras propiedades y se forma una molécula, y esa molécula tiene propiedades que no tienen los átomos. Si esa molécula se unen y se forman nódulos, los nódulos tienen propiedades que no tienen las moléculas, y los nódulos al juntarse forman células, y las células van a tener propiedades que no tienen los nódulos, y cuando se unen las células forman tejidos, y los tejidos tienen propiedades que no tienen las células, y los tejidos forman órganos con propiedades diferentes a los tejidos, y esos órganos forman sistemas, y esos sistemas tienen propiedades que no tienen los órganos que los conforman. Y una vez que se unen los sistemas, tenemos al individuo, al hombre. Entonces la pregunta era, ¿cómo surgen esas propiedades? Y empecé a buscar, y nadie hablaba de cómo surgían esas propiedades emergentes. Se mencionaban como propiedades emergentes. Entonces estuve platicando con el rector de una multiversidad donde se veía los problemas de la complejidad. Entonces me invitó y me dice, oye, pues haz el doctorado sobre propiedades emergentes. Y empecé a hacer el doctorado sobre propiedades emergentes. Sin embargo, no había ningún estudio que pudiera siquiera tener una idea de cómo van surgiendo esas propiedades. Y en ese ínter me entero de la inteligencia artificial y me fascina la inteligencia artificial. Dejo el doctorado a la mitad y empiezo a estudiar inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial es un hexágono de varias ciencias, y la que más me llamó la atención fue la filosofía de la mente. Esto es, hay que recordar que la inteligencia es una parte de la mente. Pero en fin, entonces la filosofía de la mente es la que puede explicar la inteligencia. Y bueno, tengo más de 10 años estudiando la filosofía de la mente, y en ese recorrido ha sido sumamente interesante porque empecé a encontrar muchísimas cosas que no había leído. Yo desde niño me gustaba mucho la tecnología y me gustaba la teología. Esto se me hacía muy interesante
leer sobre el universo y leer todas las teorías de cómo se ha formado el universo. Se me hacía fascinante, pero no encontraba una relación entre la ciencia y la teología. Y hace año y medio despierto a las 3 de la mañana y tenía mi respuesta, ¿no? Una respuesta que he buscado toda la vida, cómo amarraba la teología y la ciencia. Entonces empecé a desarrollar toda una teoría, y en paralelo pues estaba construyendo mis robots y necesitaba yo hacer una mente artificial para manejar el robot. Esto es, normalmente la inteligencia es una partecita nada más de la mente, sumamente importante porque es la que nos permite entender, ¿no? Inteligencia viene de intelligere, de latín, que es entender, pero hay muchísimas otras cosas que conforman la mente. Y resulta que el mecanismo más complejo que existe en el universo es la mente humana. No hay nada más complejo. Y vaya, pues todos tenemos una, ¿no? Entonces se vuelve sumamente interesante estudiar la mente humana. Y para el caso de hacer la mente artificial, teníamos que hacer todos los pasos que tiene la mente. La mente empieza con la percepción. Esto es, nosotros estamos percibiendo aquí, ¿ok? Nos llegan datos, pero estos datos que nos llegan, nosotros los procesamos. Para darles una idea, nosotros vemos en 2 dimensiones. Y entonces uno, espérate, ¿cómo que en 2 dimensiones? Si yo estoy viendo en tercera dimensión. No, no estamos viendo en tercera dimensión. El cerebro está construyendo la tercera dimensión. Entonces, desde ahí la mente empieza a trabajar. Lo que es objetivo, lo que es común a todos, son los datos que estamos viendo. Pero ya el generar la tercera dimensión, inclusive generar los colores. Todos vemos los colores de forma diferente. Y entonces, oye, ¿por qué yo estoy viendo el rojo y todos estamos de acuerdo que está viendo el rojo? Porque hicimos una convención de que ese color es rojo. Y puede ser que ustedes lo estén viendo en otra forma y yo lo esté viendo en otra forma diferente, pero ya tenemos la convención de que eso es rojo. Esto es, estamos creando una realidad objetiva con nuestras propias realidades subjetivas. Esto es, la percepción es totalmente independiente, es subjetiva. Perdón. Y una vez que percibimos esa información, la tenemos que correlacionar para darle significancia, ¿sí? Y antes de darle significancia necesitamos el contexto. Esto es, estamos aquí, tengo esta mesa, pero el cerebro me dice, oye, ¿dónde está la mesa? Entonces le tengo que informar el contexto de dónde está la mesa. Entonces la mesa está aquí dentro de este auditorio está en este salón, etc. Y el cerebro empieza a pedir datos para crear ese contexto. Y luego viene lo más importante, darle significado. Esto es, ¿qué significa esto, no? Y para cada uno de nosotros va a tener un significado especial. ¿Por qué? Porque esta información la está comparando con la información que tenemos dentro de la memoria. Y dentro de la memoria tenemos memoria emocional, tenemos memoria intuitiva, tenemos memoria instintiva y tenemos memoria racional. Estas combinaciones de memoria nos hacen que nuestros agentes dentro de la memoria proporcionen la información para que la voluntad sea la que tome la decisión de qué hacer. Esto, el instinto le presenta una postura, la emoción otra, la razón otra, y finalmente la voluntad es la que ve esas 3 cosas y finalmente acciona. Por eso muchas veces somos instintivos, otras veces somos emocionales, otras veces racionales. Y aquí hay un elemento muy interesante en el momento de que vamos a tomar una decisión, y es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Hablamos mucho de la conciencia, pero rara vez meditamos qué es la conciencia. La conciencia es un mecanismo de la mente que está buscando siempre lo nuevo. Ojo, la conciencia solo busca lo nuevo. Entonces, cuando algo se nos presenta nuevo, la conciencia toma el control y empieza a identificar qué es eso nuevo, o a tratar versiones, o inclusive a inventarnos, a suponer información. El cerebro quiere tener siempre información para estar tranquilo. Entonces empezamos a suponer muchas cosas. Y esa es la conciencia la que está trabajando. Y la conciencia trabaja sobre los datos exteriores, sobre los datos interiores y sobre nuestros recuerdos.
El concepto de tiempo lo crea la conciencia. Esto es, casi todo el cerebro está aquí y ahora. Y la memoria guarda pedacitos de información pasados. Esto es, nuestra memoria no funciona como una cámara grabadora. La memoria va grabando pequeños episodios de nuestra vida con algo muy interesante, con las emociones. Si ustedes visitan su memoria y su pasado, verán que lo que más recuerdan son los eventos donde la emoción significó algo muy importante para ustedes. Entonces, las emociones están muy relacionadas con la memoria y la conciencia es la que está trabajando ahí, pero la conciencia también está revisando qué está pasando en el cuerpo. Entonces, quien detecta primero nuestras enfermedades, nuestros síntomas, es la conciencia, y le avisa al subconsciente para que empiece a trabajar. Una vez que estamos dormidos, el inconsciente está trabajando a reparar nuestro cuerpo. Esto es, el verdadero médico de nosotros es nuestro subconsciente. Es la mente la que está trabajando, es la mente que está reparando, es la mente que controla el cuerpo, el interior, controla el exterior y controla la memoria. Esa es la mente. Y lo más interesante de la mente es que puede manejar cosas inmateriales, infinitas y eternas. Y uno dice, a ver, ¿cómo está eso de que la mente puede manejar cosas inmateriales, infinitas y eternas? Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuánto pesa el número 5? ¿Han pesado alguna vez el número 5? No tiene peso. ¿Por qué no tiene peso? Porque no tiene masa. Ahora, ¿el 5 de Pitágoras será el mismo 5 de ahora? Sí, es exactamente el mismo 5. Desde los primeros tiempos el 5 era 5 y sigue siendo 5 y será. Esto no tiene principio ni fin. Entonces es inmaterial y es eterno. El 5, ¿cuántos números podemos tener? Si ustedes me dicen un número muy grande, yo le agrego 1 y ya tengo un número más grande. Y a ese ustedes le pueden agregar un 1 y tienen un número más grande. Entonces, realmente, ¿cuántos números hay? Es infinito. Entonces, los números son inmateriales, infinitos y eternos. Esto es, y nuestra mente puede concebir esos números. Entonces, algo dentro de nuestra mente es infinita, es eterna, es inmaterial. Y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver los números? Los números no son todos. Pero vamos a suponer ahora, imaginar una esfera. ¿Cuántas esferas habrá? Las esferas están determinadas por su diámetro y el diámetro por un número. Entonces habrá tantos diámetros como números existan. Entonces nos damos cuenta que las esferas son infinitas. Esto es, ¿y cuánto pesa una esfera en nuestra mente? Nada. Entonces, al igual que los números, las esferas son inmateriales, infinitas y eternas. Y así como la esfera, todas las formas geométricas y todas las combinaciones que podamos hacer con los números, todas las fórmulas tienen las mismas características. Y aquí entramos a algo muy interesante. ¿Cuántas ideas existen? Pues podemos aquí poner una idea y cada uno podrá hacer una variación de esa idea. Y si hablamos a otro grupo, habrá otra cantidad de ideas. Encontramos que también las ideas son infinitas, eternas, inmateriales. Y la maravilla de la mente es que nosotros con una esfera podemos agarrar barro y siguiendo la esfera podemos construir una. Esto es, el mundo material está controlado por el mundo inmaterial a través de la mente. Esto es, nuestra mente es la que nos dice cómo hacer las cosas. Estamos tomando información de algo inmaterial, eterno e infinito, y la mente, ese es el contacto. Entonces es algo que decía Schrödinger, es, si la mente maneja lo inmaterial, algo de la mente es inmaterial, infinito y eterno. Y le preguntaban en esa conferencia a Schrödinger, oye, ¿y qué pasa cuando nosotros morimos? Pues nuestro cuerpo ya sabe lo que lo pasa, pero nuestra mente no tiene un antes
y no puede tener un después. Nuestra mente maneja lo inmaterial. Entonces, es la forma como la física llega y se enlaza con la teología. Esto es, así como nosotros tomamos del mundo inmaterial una esfera y hacemos una bolita, a mí me gustaría que en este momento nos pensáramos y viéramos el firmamento y dijéramos, ¿quién hizo todas esas bolitas? Lógicamente una mente universal. Todas esas bolitas que hay en el espacio, alguien las debió haber hecho. Una mente. Esto es, si traducimos nuestra mente que nos ayuda a crear esas bolitas, que nos ayuda a crear esto, que nos ayuda a crear todo eso, es lógico que haya una mente universal que haya creado todo el universo. Es una hipótesis consistente. ¿Me explico? Porque ya conocemos, al conocer nuestra mente, intuimos una mente universal. No hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, desde la ciencia podemos llegar a eso. Entonces, trabajando yo en la mente artificial, es cuando empecé a descubrir muchas cosas de la parte espiritual. Y una vez que hice este modelo conceptual, hice programas que simularan la mente y, lógicamente, hice un humanoide que respondiera a todo eso. Y haciendo esto, pues empecé a imaginar qué pasaría si dentro de nuestra sociedad entraran los humanoides. ¿Cómo construir humanoides? Y bueno, hice un libro que se llama Vida Artificial, donde voy platicando cómo hacer los humanoides. Y en este segundo metí un tema de la reencarnación. Esto es, la mente me lleva a una cosa muy interesante. Ahorita todos estamos conscientes de que tenemos mente. Cualquiera de nosotros le preguntamos, oye, ¿tienes mente? Claro que tengo mente, porque la estamos expresando en todo momento. Tenemos mente. ¿Y ayer teníamos mente? Claro que teníamos mente. ¿Y antier? ¿Y hace un año? ¿Y hace 2 años? ¿Y hace 5 años? ¿Y cuando nacimos teníamos mente? Evidentemente, porque la mente controla nuestros procesos químicos. ¿Y dentro del vientre teníamos mente o era la mente de la mamá? Teníamos mente nosotros. ¿En qué momento aparece la mente? La mente controlando todos los procesos químicos, biológicos de nosotros mismos. Sucede que la mente aparece en el momento de la concepción. Entonces, algo tan complejo como la mente y algo tan sencillo como una célula nos plantea 2 posibilidades. Una, de que esa célula genere lo más complejo del universo, o que ese ser complejo, ese mecanismo complejo que es la mente, entre a la célula. Evidentemente, eso divide a la ciencia, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la probabilidad, algo muy complejo, algo muy sencillo, difícilmente podrá crear algo tan complejo como la mente. Entonces, la probabilidad de que la mente entre a la célula es muchísimo más alto a que la célula genere la mente. Y aquí embona la ciencia con la teología. Y evidentemente no es mi campo la teología, ¿no? Pero hay algo que nos dice que esa mente se está encarnando en esa célula, que es el término que usa la teología, encarnar. Y ahora la hipótesis que plantea este libro de Itial es: ¿qué pasa si construimos un humanoide que sea una copia exacta de un cuerpo humano? La pregunta, ¿podrá encarnar un espíritu en ese humanoide? Ese es el tema de este libro y esa es la fundamentación. Hay imaginación, evidentemente, pero siempre en el borde de la ciencia. Esto es, en los límites de la ciencia está este libro. Y lo increíble es que gran parte viene cómo manejar el lenguaje. ¿Cómo se manejaría el lenguaje? Usando técnicas de inteligencia artificial, fui platicando cómo se podría construir, cómo podría reconocer y manejar y comunicarse el robot como nos comunicamos nosotros. Y hace 2 meses apareció el chat
GPT, que hace exactamente lo mismo que se planteaba como ciencia ficción aquí. Evidentemente sí habíamos hecho un chat, algo parecido al chat GPT para Aristóteles, nos llevamos muchas sorpresas en eso. Evidentemente no tenemos ni la capacidad de cómputo que tiene OpenAI, pero el modelo es exactamente igual al del chat GPT, ¿no? Esto es la concepción y todo. La diferencia pues son algunos cientos de millones de dólares en equipo y en investigación y al alimentar ese sistema, ¿no? Nosotros lo estuvimos alimentando con 4 o 5 libros que lo estuvimos procesando. ChatGPT tiene algunos millones de libros, algunos millones de artículos, pero la forma como va enlazando ChatGPT la información era exactamente como nosotros le hicimos para este robot humanoide. Entonces, en este libro parte es fantasía, pero ya parte es ciencia, pero es un desarrollo lógico, es un desarrollo factible. O sea, es la ciencia, pero todavía no hay mucha tecnología. Pero la sorpresa es que parte de esa tecnología se desarrolló mientras escribía el libro, ¿no? Entonces, pues les digo, es una aventura, es estar jugando con las ideas, es poder transmitir ideas complejas. Normalmente entrar al estudio de la inteligencia artificial requiere muchas horas de estudio, requiere muchas bases matemáticas, muchas bases de computación, muchas bases de física. No es fácil hacer esto, ¿no? Pero es el presente. Y aquí en Juárez tuve un taller, lo platicaba con los muchachos, y poco a poco se fueron uniendo mentes muy inteligentes, mentes muy brillantes, que me obligaron a estudiar más. Era un taller los sábados y yo tenía que preparar todo el taller toda la semana, porque los muchachos asimilaban todo inmediatamente. Y bueno, pues es todo lo que podría decir. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer sobre el tema? Marco, disculpa. La mente es inmaterial, infinita y demás. Entonces, yo sé dónde está mi cerebro. Sé que está dividido en 2 partes y sé que el cerebro primitivo es el que me hace que mi corazoncito lata y demás, ¿verdad? Eso es material, eso es lo que yo encuentro material. Cuando hablo de la mente, no sé dónde está, no sé qué es, no la puedo ver. Ahora, cuando hablo de algo inmaterial, ¿cómo logro introducirlo a algo material como un cyborg? Esa es la maravilla de la mente. La mente es el interfaz entre lo material y lo inmaterial. Por ejemplo, los neurocientíficos han encontrado que desde la concepción, cuando se empiezan a generar las primeras neuronas, se empiezan a generar los primeros circuitos neuronales. Entonces el ADN, donde está la información de lo que somos y de lo que hemos sido, se transforma en circuitos neuronales. Esto es, todo nuestro cerebro son una red de circuitos neuronales donde está el funcionamiento del hígado, del estómago, de cada uno de nosotros, pero también una parte está conectado con ese mundo material. Esto es, el cerebro es la parte material de la mente, es donde trabaja la mente, ¿sí? Muchos dicen es que las glándulas son las que te motivan, etc. No, las glándulas accionan por el cerebro, todo está en los circuitos neuronales. Y los científicos han identificado, por ejemplo, dónde están los circuitos neuronales que mueven un brazo, que mueven los dedos, que mueven el corazón, etc. Lo que no han localizado es dónde están los pensamientos. Y la única teoría dicen, bueno, los pensamientos son inmateriales. Ya están de acuerdo que los pensamientos son inmateriales y que son relaciones lógicas de los circuitos neuronales. Entonces empieza ya la ciencia a encontrar esa conexión con lo inmaterial, con lo que la teología habla de espiritual. En el momento que dice, oye, ¿dónde están los pensamientos? Pues están flotando entre los circuitos neuronales, pero no hay algo físico donde esté, pero sí están interactuando con lo físico. Esto es,
Los pensamientos accionan sobre el cerebro acciona sobre el cuerpo. Por eso es que muchas veces el cerebro nos puede curar o nos puede enfermar. Esto de los pensamientos generan reacciones químicas en el cuerpo a través de las glándulas, a través de los neurotransmisores. Pero finalmente hay algo inmaterial en la mente. No sé si... No, nunca he tenido el gusto de leer uno de sus libros. Aparte estoy aquí porque me tocó ser staff de su presentación, pero no sé, buena coincidencia porque me llamó mucho la atención todo lo que dijo. Y bueno, yo usted lo veo muy como lo que interpreto ahorita es como muy optimista acerca de las inteligencias artificiales y estos desarrollos tecnológicos, ¿no? Pero me hace pensar en otro autor de ciencia ficción también que escribe desde su erudición y su conocimiento científico y filosófico y espiritual, que es Frank Herbert, ¿no? El escritor de Dune, que él tiene una visión más pesimista con respecto a la existencia de inteligencias artificiales o cualquier tipo de cómputo en realidad, ¿no? O sea, lo que veía Herbert es que cualquier cosa que piense por nosotros o que utilicemos para pensar por nosotros en realidad nos hace más estúpidos, ¿no? Eso diría Herbert, por eso se interpreta a través del mundo. Es por eso que en el trasfondo antes de que empiece la historia, todo lo que se destruyeron todas las computadoras y al final todo el proceso o toda la información que procesaban las computadoras ya la hacen seres humanos completamente especializados para pensar como si fueran computadoras, ¿no? Que tengan ese poder de cómputo. Entonces, bueno, por lo que ha platicado, yo quiero suponer que se ha leído Dune. Entonces, ¿cómo interactúa su manera de pensar con esto, ¿no? O sea, o cuál es su postura con respecto, por ejemplo, lo que diría Herbert o otros autores de ficción como Philip K. Dick, que también creo responde muy bien eso que a usted le llama la atención, que es cómo es una persona o un cuerpo humano que tiene pensamientos artificiales, ¿no? O pensamientos que se insertaron por fuera, ¿no? Que son los replicants de sueñan los androides con ovejas eléctricas o Blade Runner. O sea, ¿cómo ven ustedes otras obras de literatura que responden más o menos las mismas intrigas que tienen ustedes? Sí, mira, siempre ha habido dos posiciones con el avance tecnológico. Recordarás a los maquinistas, en el momento que aparecen las máquinas de vapor y las tejedoras fue un shock, porque decían, oye, tejedoras automáticas, ¿qué va a hacer la gente que se gana la vida tejiendo? Y en aquel entonces hacer una camisa, hacer el lienzo para una camisa podía durar un mes. Ahorita con las tejedoras puede durar un segundo, ¿no? Y las tejedoras acabaron con la sociedad, ¿no? Simplemente nos permitieron que ahora, en lugar de trabajar un mes para tener una camisa, pues cualquier gente puede tener una camisa con una hora. Ahora, la inteligencia artificial es una gran herramienta y tú con un marro y un cincel puedes crear una gran escultura o puedes matar a tu vecino. Entonces, lo bueno o lo malo no está en la tecnología. Lo bueno o lo malo está dentro de nosotros y podemos usar cualquier tecnología en contra del hombre o a favor del hombre. Eso es una decisión del hombre, no de la tecnología. La inteligencia artificial la estamos usando todos los días. Cuando tú vas a buscar una dirección, antes tenías que hacer 20 preguntas o consultar mapas, etc. Hoy le dices, oye Google, llévame a esa dirección y te lleva. Evidentemente estamos perdiendo un poco la capacidad de orientarnos, pero estamos ganando muchísimas otras cosas porque te queda tiempo libre para hacer muchas cosas. Hoy, por ejemplo, los avances en conocimiento son exponenciales. ¿Y por qué son exponenciales? Porque las máquinas ya hacen muchos trabajos repetitivos de nosotros, ¿no? Entonces, los beneficios de la inteligencia artificial son muchísimo más que los posibles daños que se puedan hacer, ¿no? Mira, hay algo de von Neumann muy interesante.
Von Neumann fue uno de los autores de la bomba atómica americana. Y él hizo toda una teoría de juegos y convenció al ejército americano y al ejército ruso que una guerra nuclear no habría vencedor. Pero además lo hizo con matemáticas. Entonces es una gran exposición donde les decía, no habrá vencedor. O sea, están totalmente garantizado la destrucción de todo el mundo. Y eso paró el uso de las armas atómicas, o al menos lo atemperó. Pero tenemos, ¿qué será?, 70 años con la posibilidad de destruir el mundo y no lo hemos destruido. Y en estos 70 años la energía atómica pues ha dado muchísimos beneficios al hombre, ¿no? Eso es más limpia. ¿Mande? Eso es más limpia para empezar. Salvo los desechos, ¿no? Salvo los desechos, pero ahora con la fusión nuclear, que ya está muy cerca, ya está en prototipos y todo, y por cierto ahí hablo en el libro, estaremos haciendo energía como lo hace el Sol, ¿no? Estaremos simulando al Sol. Claro, no con hidrógeno, porque necesitamos temperaturas muy altas para el hidrógeno, pero con litio y otros elementos ya estamos en la posibilidad de hacer energía por fusión, ¿no? Por fisión, que es la división del uranio y del plutonio, ya lo tenemos desde hace bastantes años, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues muchas gracias. ¿Sí? ¿No? Muchas gracias por haber estado en esta presentación. Ojalá que tengan la oportunidad de sentarse un rato a leer esto. Yo creo que es un libro que merece pues, unas 4 horas de lectura. Los que nos sentamos a leer profusamente en una sentada nos lo echamos, ¿verdad? Pero luego está escrito además en ciertas capitulaciones que puede uno dejar reposar un poquito la lectura, hacer otras cosas y regresar a donde se quedó la lectura y lo van a disfrutar mucho. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Eso pues me parece muy tonto, entonces por eso lo dejé en el libro. Ok. Pero cuando nos morimos seguimos teniendo nuestros cuerpos. Y hay alguna cuestión que creo que nos ayuda se está manifestando. Porque aquí no es necesaria esta combinación química para Realmente nos conocemos en persona. Es todo un tema, es todo un tema. sí, pero a mí se me hace voy a preguntar eso. A veces cobras,